Hola, esta es una explicación para la guía de laboratorio número 11 de bases de datos. La temática correspondiente a esta guía es el diseño de seguridad de una base de datos. Así es que vamos con la introducción teórica. Es claro que necesitamos implementar seguridad cuando estamos trabajando con una base de datos. Porque la información es el mayor recurso de una empresa, ciertamente. Podemos verlo como que si nos roban la información, digamos, a una empresa que fabrica máquinas industriales y tiene sus secretos, si le roban sus planos, si le roban la información que tienen, pierden todo, pierden quizás la ventaja que puedan tener. Y así podemos ver con muchos otros casos. Es inaceptable que una institución educacional pierda la información que tiene de sus estudiantes o toda la información personal la tome otra persona. ¿Sí? Entonces, la protección de esa información la podemos ver como la misma manera en que una empresa implementa la seguridad para el edificio de sus oficinas, digámoslo así. Podemos decir que el servidor de base de datos es símil de el edificio completo. No queremos que cualquier persona entre a nuestro edificio como empresa. Por eso se implementa seguridad, una barrera de seguridad para restringir el acceso solo a los empleados. Bien. Pero luego tenemos los distintos departamentos, distintas secciones dentro de ese mismo edificio, al que no todos los empleados deberían de tener acceso a todos los lugares. Por ejemplo, alguien de contabilidad no tiene por qué entrar a la sala de servidores de nuestra empresa. Solamente debería de tener acceso el personal de TI. Bien. O, por ejemplo, la gente de ventas quizás no debería de tener acceso a el departamento de contabilidad. No tienen como una razón justificable para entrar. Luego tendríamos otros niveles. Por ejemplo, podríamos necesitar o desear que haya un mayor nivel de restricciones para el acceso a la oficina del gerente general. Puede ser el caso. Un vendedor no debería de poder entrar y salir a su gusto. Ese permiso solo debería de tenerlo el dueño de esa oficina. Luego podría dársele permiso, se le manda a llamar, sí, pero ya se le ha dicho, puedes entrar y no siempre, una vez. De esa misma manera, nosotros podríamos querer que solo unos ciertos empleados entren a las bases de datos. O podríamos decir solo una cierta cantidad de usuarios. Eso lo podemos hacer el símil con los departamentos. Y luego podríamos restringirle el acceso a ciertos elementos de cada una de esas bases de datos. Que solo el dueño, por ejemplo, de la base de datos pueda hacer todas las modificaciones a cada una de las tablas, pero un usuario en particular quizás solo necesite ingresar a 5 de 20 tablas, por ejemplo, o solo deba de tener permiso para eso. Bueno, para llevar a cabo todas estas medidas de seguridad tenemos muchos sistemas: autenticación y autorización, usuarios y esquemas, seguridad para desarrolladores. Y en particular, en SQL Server se definen cuatro conceptos básicos: login de SQL Server, usuario de base de datos, rol de la base de datos y rol de una aplicación. Bueno, ¿qué es el inicio de sesión o login? Es simplemente
un usuario no conectado a una base de datos, simplemente un usuario que nos permite ingresar al servidor. Podríamos quizás ver el esquema si tenemos el permiso, pero nada más. Para que tengamos más permisos, este login se tiene que asociar a un usuario de base de datos. Este usuario de la base de datos es la identidad de inicio de sesión cuando estamos conectados a esa base de datos. La diferencia con el login es que nosotros ingresamos a la computadora. Es como la autenticación de Windows, podríamos decir. Pero luego, eso se asocia con un usuario de base de datos para poder tener permisos de realizar operaciones como un select, como un insert, crear nuevos usuarios, ¿sí? Como decíamos, los logins son asignados a los usuarios, los grants, que serían los permisos, asignar permiso. Se le asigna, bueno, a los usuarios también. Y a los usuarios se le asignan sus propios esquemas. Ya vamos a ver qué es eso. Algunos usuarios por defecto, el DBO, que sería el propietario o el owner de la base de datos. Guest, que sería un invitado, permite a los usuarios que no tienen acceso, pues que accedan a ella, pero tenemos que darle permisos explícitos. Si solo le damos permiso de entrar, no van a poder hacer un select. Tenemos que decirle, este usuario puede tener un select. Information schema o information schema, que permite ver metadatos de SQL Server, y el sys permite consultar las tablas y las vistas, procedimientos extendidos y otros objetos. Para mostrar todos los usuarios que tenemos en una base de datos, utilizamos este select all from sysdatabase-principals. También los usuarios pueden pertenecer a roles. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los usuarios tienen el rol público. El SA está asignado al usuario DBO en todas las bases de datos, que sería el login. Muy bien. Algunos roles. Tenemos rol a nivel de instancia. Esto quiere decir un servidor completo. Esto lo que puede hacer es que los login pueden ser otorgados o se les pueden otorgar roles llamados server roles. Tampoco se pueden crear roles nuevos. Es decir, si yo como usuario tengo ese rol, no puedo crear otro más. Pero ya, si tengo un rol a nivel de bases de datos, estos pueden otorgar roles y pueden también crear nuevos roles. Luego tendríamos un rol de aplicación que nada más sería para que tal cual una aplicación pueda ingresar y tiene un password para que acceda a la información, pero nada más a eso. Tenemos aquí algo sobre jerarquía de permisos. Pueden estudiar esta misma guía para que puedan comprenderlo mejor, pero vamos a agilizar un poco la cosa. Vamos a ver un poco sobre autenticación. ¿Y qué es esto? Simplemente es el proceso de verificar de que alguien es quien dice ser. Es como que yo diga, mi nombre es Kevin Jonathan Chicas, pero ¿cómo doy certeza de que sí sea? Bueno, en SQL Server hay sistemas que lo verifican. Primero está el ID primario, yo digo quién soy. Con el ID secundario se verifica si es cierto y luego se verifica a qué grupos o roles pertenece mi usuario. Y luego, ok, yo dije eso, pero ¿quién lo asegura? Hay un sistema, una parte en el servidor que se llama autenticador, que verifica que toda la información que yo estoy proporcionando sea cierta. Otra cosa, con SQL Server tenemos 3 niveles o capas que podemos gestionar la seguridad.
Veamos, aquí tendríamos, primero, tenemos todos los usuarios de Windows o usuarios invitados. Entonces tenemos el primer muro, que nos sirve para acceder al servidor. Serían los login o inicios de sesión. Ahora bien, ya estoy dentro del servidor, pero yo quiero usar una base de datos. Bueno, ahí nos encontramos con el segundo muro. Para eso tenemos que contar con un usuario registrado en esa base de datos que nos permita hacer uso de ella. Bien, muy bien, podemos entrar a la base de datos. ¿Pero a qué tenemos permiso? Bueno, para eso está el siguiente muro, que sería el otorgar permisos para trabajar con las tablas de esa base de datos, con los objetos, con las tablas, las vistas, los procedimientos, bien, agregar otros usuarios, y a ello es que le vamos a dar permiso en particular. Para cada uno podemos hacerlo. Si yo quiero que un usuario solo acceda a la tabla producto, yo le digo solo a esto vas a tener permiso. Y si en particular yo quiero que solo pueda visualizar, yo le doy permiso solo para select, y lo puedo dejar sin permiso para hacer un insert, para hacer un update, para hacer un delete. Bueno, ahora bien, ahora tenemos algunas mejoras en la autenticación que se dieron con la versión de SQL 2000. Antes la información se enviaba en texto plano. Si yo enviaba usuario admin, contraseña admin, eso cualquiera lo podía captar y ya me habían hackeado. Ahora se envía encriptado. También algunas políticas para el password, para que por ejemplo no ponga como nombre de usuario admin y contraseña admin. Tienen que haber ciertas reglas para cumplir con estándares de seguridad. Complejidad en el password. Si se hacen muchos intentos y no se ha ingresado la contraseña correcta, entonces se bloquea ese usuario. Y también expiración de password, que sería que por ejemplo yo puedo decirle, quiero que los usuarios cada mes estén cambiando sus contraseñas por motivos de seguridad. Bueno, pasemos ahora a otra parte, que serían los usuarios de la base de datos y los esquemas. Ya vimos qué son los usuarios. Ahora bien, ¿qué son los esquemas? Es simplemente un conjunto de objetos de la base de datos. Podríamos decir, tenemos una base de datos que compone todas las áreas de la empresa, que compone contabilidad, que compone recursos humanos, que compone ventas, que compone inventarios, y cada uno de esos grupos tiene diferentes bases de datos. Bueno, yo puedo separarlos, que por ejemplo el contador solo pueda acceder a las tablas que corresponden a contabilidad. Entonces yo creo un esquema, un conjunto cerrado que conecte solo esas tablas, solo esos objetos que le interesan a ese usuario. Y yo lo voy agregando uno por uno. Y puedo crear otro esquema que se llame, por ejemplo, recursos humanos, y los usuarios dueños de esos esquemas solo pueden ingresar, por ejemplo, a la tabla empleados, la tabla puestos, la tabla salarios, digamos, por decirle un ejemplo, pero no pueden ingresar a la tabla ventas y a la tabla compras, tabla existencias. No pueden hacerlo, se les limita el acceso. ¿Cómo se crea un esquema? Con esto, create schema o create schema. Aquí lo podemos ver. Create schema, recursos humanos. Luego yo le puedo agregar que den a una tabla que pertenezca a el esquema recursos humanos con create table de toda la vida, pero ahora podemos agregar esto, recursos humanos, como prefijo de ello. Bueno, veamos el inicio de sesión y los usuarios.
Si nosotros queremos crear un nuevo login como es el SA, podemos hacerlo así: create login seguido del nombre de ese inicio de sesión que queremos colocar, y también le colocamos un password. Nosotros se la escribimos. Aquí tenemos unos ejemplos: un login que se llama director RH y uno que se llama producción. Dentro del SQL Server deberíamos de ver dentro de la carpeta Security Logins esos nuevos logins que nosotros hemos creado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos entrar a SQL Server con esos nuevos logins? Nos tira un error porque, porque no tenemos correlacionado esos logins con un usuario que ya esté en una base de datos. Es necesario que se le asigne el login a un usuario. ¿Cómo se hace? Primero, vamos a crear ese usuario, create user, seguido del nombre que nosotros le asignemos, y le decimos for login para este login en particular y le colocamos el nombre. Ya tiene que estar creado. También le podemos asignar un esquema que nosotros ya tengamos. Es decir, ese nuevo usuario solo podrá acceder, en este ejemplo, solo podrá acceder al esquema de recursos humanos. Le estamos creando un usuario Juan Pérez, que le estamos diciendo este va a ser un director de recursos humanos. Estamos creando otro usuario, Mario Rivas, que será el gerente de producción. Ya anteriormente habríamos creado un esquema que se llama producción. De igual manera, en la carpeta users deberíamos de poder encontrar eso. Muy bien, esos usuarios ya están creados, pero no tienen permisos. Aquí en este código le estamos otorgando permiso de realizar select al esquema recursos humanos, aquí al usuario Juan Pérez. Cuando le decimos with grant options, le estamos diciendo que este usuario va a poder otorgar esos permisos a otros usuarios, pero solo para recursos humanos. Por ejemplo, para producción, él no tiene nada que ver con producción, así es que no puede hacer nada dentro de ese esquema. Ahora, si ese usuario realiza un select de una tabla de empleados, podrá visualizarla, pero no puede hacerlo, no puede hacer un insert, un delete, un update, porque no le hemos dado esos permisos. Pues entonces, para hacerlo, aquí podemos ver cómo se puede visualizar qué permisos tiene. Bueno, veamos. Asignar esos permisos. Podemos hacerlo a todo el esquema o podemos hacerlo solo a un objeto. Aquí le estamos diciendo que solo va a tener permisos de insert dentro de la tabla empleado. Bien. Y si queremos quitarle un permiso, lo cambiamos por revoke. Le revocamos el permiso de realizar insert sobre esta tabla. Y si lo queremos hacer de todo el esquema, pues es lo mismo, solo cambiamos el revoke y le especificamos el permiso que queremos. ¿En qué? En un esquema llamado recursos humanos, y le colocamos cascade para que todo lo que esté vinculado se vea afectado. Y eso sería todo. Ya está la guía 11 también, ya está en la semana 14. Todos los enlaces de entrega que hacían falta, tenemos para todos ellos 14 días al momento de realizar este video, es decir, 2 semanas para realizar todas esas entregas.